El negocio exclusivo de la Sumo Obispa. En resumen, el gremio de carpintería ha sido ordenado para equipar el monasterio recientemente construido en Hase con todo lo que necesita. La nueva Sumo Obispa quiere que se haga lo antes posible, en 2 meses como máximo. Sus representantes son Gustav, el maestro del gremio, y Beno de la compañía Gilberta, y parece que están dispuestos a pagar cualquier precio para compensar el apretado plazo. También están hablando con el gremio de construcción sobre esto, pero no vamos a perder con ellos en lo que respecta a los muebles y otros muebles de interior. Todos los talleres, pongan a todos los que puedan en esto. Estas fueron las palabras de un superior del gremio de carpintería, que convocó a todos los capataces de la ciudad de Ehrenfest que eran miembros. Todos se pusieron de pie, gritando con motivación, pero yo simplemente me senté allí aturdido. Oye, ¿qué se supone que significa esto? Supuestamente tenía el negocio exclusivo de la Sumo Obispa, pero no había mencionado nada sobre la construcción de un nuevo monasterio en Hase. Y definitivamente no había hablado de traer un pedido tan grande al gremio de carpintería. El proceso normal era que un cliente trajera un negocio como este a su taller exclusivo, y luego hacer que ese taller lo trajera al gremio. Los dos cooperarían entonces para distribuir el trabajo mientras consideraban cuánto dinero debía ser utilizado. Y aún así, no solo no había sido informado de este trabajo, sino que tampoco había sido incluido junto con el maestro del gremio y Beno como representantes. ¿No tengo el negocio exclusivo con la Sumo Obispa después de todo? He hecho varios trabajos para la Sumo Obispa desde que el taller Dostal, que trabajaba para Beno, me lo envió. Quería que le hiciera la imprenta, y nos encargamos de la madera que el orfanato usaba para el trabajo de invierno. La compañía Gilberta nos había dicho como intermediario que estaba satisfecha con nuestro trabajo, y el capataz del taller Dostal seguía diciendo que no habría enviado a la chica a nuestro taller si hubiera sabido que se convertiría en la Sumo Obispa, así que asumí que tenía su negocio exclusivo. ¿Me equivoqué? ¿O me dejó en algún momento por no hacer un buen trabajo? Un sudor frío corría por mi espalda y podía sentir mis manos temblando. Era como si alguien hubiera mojado un cubo de agua helada sobre mi cabeza. Mi taller era el más joven de todos los del gremio de carpintería, y su estatus cambiaría drásticamente en función de si tenía o no el negocio exclusivo del Sumo Obispa, especialmente porque también era la hija adoptiva del archiduque. Sin ella, el futuro de mi taller estaría envuelto en la oscuridad. Oye, Ingo. Eres el siguiente, dijo el representante del gremio. Me levanté para escuchar cuál sería mi parte del trabajo, y en ese momento me dio instrucciones para construir los cristales de las ventanas del monasterio. En ese momento, respondí con un asentimiento y salí del gremio. El cielo era brillante y el sol radiante, disparando rayos de verano lo suficientemente calientes como para quemar la piel. Había muchos capataces de talleres de carpintería en la calle, entusiasmados con los grandes trabajos que les habían dado. Uno de ellos, el capataz del taller Dostal, se fijó en mí y vino caminando. Me agarró de los hombros, acercó su cara y me susurró: Ingo. No te nombraron como representante allí arriba y tampoco estabas repartiendo el trabajo con ellos. ¿Qué pasó con lo de tener el negocio exclusivo de la Sumo Obispa? Él había expresado muy abiertamente los temores que se agitaban en mi corazón. Quise llamarlo idiota en el acto y decirle que, por supuesto que tenía su negocio exclusivo, pero con todo lo que había pasado ya no estaba tan seguro de mí mismo. Mi vacilación para responder se convirtió en una respuesta en sí misma, lo que me valió una sonrisa desagradable del capataz. Está bien. Supongo que eso significa que este trabajo es mi gran oportunidad, ¿no? Cuando me di cuenta de mi error, ya era demasiado tarde. Él ya había concluido que mi taller no había hecho un trabajo suficientemente satisfactorio para la Sumo Obispa, lo que a su vez me había llevado a perder su negocio. Todos los capataces del gremio competirían ahora por su negocio, me gustara o no. Volví a mi taller y les conté a mis artesanos sobre el trabajo que haríamos para el monasterio. Hay un trabajo a gran escala que empieza ahora mismo y necesitan que se haga rápido. 2 de mis leers dejaron salir vítores emocionados. En cualquier otra circunstancia, un gran trabajo para nuestro taller sería algo para celebrar, pero tuve que estrechar una mano amarga para calmarlos.
Linus, Dimo, esto no es algo de lo que alegrarse. La sumo obispa le dio este trabajo al gremio de carpintería. No me habló de ello de antemano y no aparecí como uno de sus representantes. Podríamos haber perdido su negocio exclusivo. Las sonrisas fueron inmediatamente borradas de sus rostros, pero mi esposa Anike simplemente se rió de mis preocupaciones. ¿Por qué ponerse tan triste por eso? No es como si ella dijera que has perdido su negocio, ¿verdad?, dijo. No lo hizo, pero no habrá ninguna oportunidad para que le pregunte qué piensa de nuestro taller, y tampoco hay nadie a quien pueda enviarle. Podría dejarnos de la nada y no tendríamos ni idea. Anike tenía razón en que no era un trato hecho, pero como plebeyo, no podía visitar a la sumo obispa cuando quisiera. Consultarlo con ella sería lo mejor, pero estaba fuera del alcance de un simple artesano como yo. Oh, eres tan descuidado. No hay razón para preocuparse cuando te está cargando las órdenes tanto como ella. Cuando te llame para hacer su próximo pedido, lo sabrás con seguridad. Todo lo que tienes que hacer mientras tanto es terminar el trabajo que te han dado. Hazlo lo suficientemente bien como para que puedas hinchar tu pecho con orgullo y mostrar a los otros talleres por qué. Es que la sumo obispa confía en ti, dijo Anike, dándome una palmada en la espalda con una risa sincera. Ella era la más bajita, pero tenía la energía de alguien del doble de su tamaño, y ver su amplia sonrisa fue suficiente para alegrar un poco mi humor. ¿No estás siendo demasiado optimista? ¿Crees que sí? Solo pierdes la exclusividad si haces un mal trabajo y todo lo que hemos hecho es satisfacer al cliente, ¿verdad?, preguntó, mirándome con sus ojos grises. Sabía muy bien que solo estaba tratando de aliviar mi ansiedad y animarme, y definitivamente no podía dejar que mis miedos se llevaran lo mejor de mí con Anike y los leers mirando. Así que enderecé mi espalda y mantuve mi barbilla en alto. Tienes razón. Agonizar por esto no cambiará nada. Pero sí, volviendo al asunto en cuestión, vamos a vivir en el nuevo monasterio para hacer este trabajo. Hay una reunión en el gremio de comerciantes para todos los talleres que se quedarán allí, así que yo también asistiré a eso. La explicación se llevaba a cabo en el gremio de comerciantes en lugar del gremio de carpintería por 3 razones clave. El maestro del gremio era uno de los representantes de la sumo obispa. Ellos entregaban los anticipos y los capataces del gremio de construcción también participarían. Miré alrededor de la multitud en el segundo piso del gremio de comerciantes y noté que había bastantes caras desconocidas. Nos dijeron que querían múltiples capataces que esencialmente se turnaran para dormir en el monasterio de Hase, para hacer el trabajo, y que también tendríamos que traer mujeres, nuestras esposas, hijas o sirvientes contratados junto con nosotros. Había muchas habitaciones para que nos quedáramos en el monasterio, pero aún no había puertas ni ventanas, y tendríamos que arrastrar colchones y otras necesidades diarias nosotros mismos. ¿Así que dicen que no podemos dormir allí hasta que hayamos hecho las puertas y los cristales de las ventanas? Tenemos que darnos prisa y hacerlo rápido para poder irnos. Sus necesidades diarias serán llevadas al monasterio en carretas, comenzó el maestro de gremio, y como es malo para el negocio tener a los capataces lejos de sus talleres durante un largo periodo, se turnarán para pasar la noche allí. Aquellos de ustedes reunidos aquí hoy se irán primero sus talleres. Sus respectivos gremios han seleccionado a sus trabajadores más rápidos para esto, y aunque la carga de trabajo será sin duda agotadora, confío en que todos ustedes tengan éxito. Y naturalmente, su salario variará según la calidad y la cantidad de su trabajo. No dudaremos en pagar un extra para cubrir la naturaleza abrupta de este trabajo, concluyó, mostrando varios pequeños oros a la multitud como estímulo. Los capataces sonrieron al verlos. Este trabajo será fácil ya que los edificios de marfil en los que viven los nobles usan las mismas medidas para sus ventanas y puertas. Hagamos 1 tonelada de ellos aquí, y luego 1 tonelada más una vez que estemos en Hase, dijo uno. En cuanto a la comida, la compañía Otmar aparentemente distribuía el trabajo entre varios comedores que traerían sus productos alimenticios para venderlos en el monasterio. También nos habían dicho que compráramos cosas de Hase y de los granjeros de los alrededores, junto con otras advertencias sobre la vida allí. Una vez terminada la explicación, los capataces comenzaron a regresar a casa. Fue entonces cuando Beno de la compañía Gilberta me llamó.
Ingo, ¿podrías venir un momento? Me acerqué, ignorando las miradas entrometidas de los otros capataces, en cuyo momento Benno continuó. No olvides que tienes la exclusividad con Lady Rosamine. Te quedarás en el monasterio de principio a fin, así que no aflojes en tus preparativos. Resultó que necesitaban a alguien en el lugar para dar instrucciones, dirigiendo qué productos del taller irían a dónde, y yo había sido elegido para ese papel. Fue un alivio saber que Benno pensaba que yo todavía tenía el negocio exclusivo de la sumo obispa, pero todavía tenía que asegurarme. Oye, ¿Benno realmente tengo su exclusividad? Pregunté con cuidado, queriendo una respuesta clara. Pero Benno acaba de devolver un encogimiento de hombros ambiguo. Sé que ella te cuenta como uno de sus Gutenberg, pero ¿nunca te ha mencionado que tiene su negocio exclusivo? Eso es nuevo para mí. Si lo hubiera sabido, no habría escuchado al taller Dostal quejarse de mí día tras día por haber perdido su oportunidad. No necesito saber sobre eso. Lo que digo es que, si realmente tengo su negocio exclusivo, ¿por qué no se me informó de esto? Un trabajo tan grande debe haber estado en marcha durante meses. Todos los talleres de carpintería y construcción de la ciudad estaban siendo movilizados, y el proyecto debía estar terminado en un mes o dos como máximo. Para un trabajo que requería el movimiento de tanta gente, tenía que haber sido planeado con mucha antelación. O eso pensaba yo. Benno simplemente hizo una mueca, sacudió la cabeza y levantó 3 dedos. No. Todo esto empezó hace 3 días. ¿Qué dices? Benno me dio un rápido resumen de la situación. La construcción del restaurante italiano financiado conjuntamente por la sumo obispa. La compañía Gilberta y la compañía Otmar había sido completada, y se había programado un almuerzo antes de su apertura con la asistencia del propio archiduque. Al parecer, en la mesa, había solicitado la construcción de orfanatos fuera de la ciudad para aumentar el número de talleres disponibles. La sumo obispa ha estado hablando de querer más orfanatos desde hace tiempo, y en ese momento, no tenía la intención de convertirlo en un edificio de marfil. Iba a hablar con algunos talleres de construcción y luego pedir a algunos talleres de carpintería para la decoración interior, ya sabes, construirlo como lo harían los plebeyos. Básicamente, el plan era contratar a artesanos de la ciudad una vez que obtuviéramos el permiso del archiduque para construir un orfanato allí. Sí, no puedo imaginarme empezar algo como esto antes de que hayas obtenido el permiso de arriba. La historia de Benno tenía sentido para mí. No podía seguir adelante con un gran proyecto como este sin el permiso del archiduque. Pero en ese caso, ¿cómo habían resultado las cosas así? Crucé los brazos, animando a Benno a continuar, y él miró al cielo, una mirada distante en sus ojos como si estuviera recordando el día en que todo sucedió. Lady Rosamine mencionó todo esto al archiduque, esperando obtener su permiso, y el mismo día usaron algún tipo de magia para construir todo el monasterio. Luego, nos ordenaron que lo amueblaran lo suficientemente rápido para que los huérfanos pudieran vivir allí y empezar a trabajar en el taller para el Festival de la Cosecha. Eso es una locura. Todo es una locura cuando tratas con los nobles. El maestro del gremio y yo somos los representantes de esto solo porque comimos allí como los financieros. Si quieres ser un representante también, ve y pregúntale a Lady Rosamine. ¿En serio?, exclamé, inclinándome hacia adelante. Hacer que me reconozcan como representante haría que las miradas codiciosas de todos los demás capataces desaparecieran en un instante. Benno asintió con una sonrisa. Sí. Estamos contratando 1 tonelada de representantes para ayudar a pagar al gremio de carpintería y al gremio de construcción por su trabajo con antelación. Hay mucho dinero que tenemos que reunir ya que el plazo es muy ajustado. No importa. Olvídalo. Es demasiado para mí. Mi taller necesitaba ahorrar para la preparación del invierno, así que no teníamos dinero para tirar a otros gremios. Las grandes tiendas como la compañía Otmar y la compañía Gilberta estaban a otra liga de nosotros en cuanto a poder de inversión, y aunque gastar este dinero sería la forma más fácil para mí de establecer el taller Ingo como el negocio exclusivo de la sumo obispa, no era una opción factible para mí. Supongo que debo probarme a mí mismo con la calidad de mi trabajo.
por ahora, me quedaré en Hase y haré lo que pueda allí. Así que me mudé a Hase con Anike y me quedé en el monasterio en construcción, concentrándome en el trabajo todo el tiempo. Artesano tras artesano se dirigieron al monasterio, y como me quedé allí de principio a fin, terminé aprendiendo todos sus nombres y rostros. Como se movilizaban tantos talleres de Ehrenfest, había literalmente multitudes de trabajadores a la vez, incluso carpinteros de ciudades y pueblos vecinos que venían. Realmente era un trabajo a gran escala. No pudimos terminar en un solo mes, pero el monasterio fue finalmente amueblado sin problemas significativos. En lo que a mí respecta, el taller Ingo había hecho un trabajo tan bueno que nadie podía acusarnos de haber perdido el negocio exclusivo de la Sumo Obispa. Una vez hecho el trabajo, el aprendiz de la compañía Gilberta, Lutz, se acercó para preguntar sobre la artesanía de invierno. Ingo, perdón por sacar el tema después del negocio del monasterio, pero ¿puedo hacer un pedido de más trabajo?, preguntó, trayéndonos el pedido habitual de la Sumo Obispa. Anike sonrió e infló su pecho con orgullo, sus ojos grises prácticamente brillando. ¿Ves? ¿Qué he dicho? Todo está bien. No te has caído en absoluto. La solicitud de trabajo fue un gran alivio, especialmente ahora que los Leers podían relajarse y concentrarse en el trabajo. Pronto terminamos los preparativos de invierno para ellos, en cuyo momento Lutz vino a nosotros con otro trabajo de la Sumo Obispa. Esta vez, tenía que ver con la mejora de la imprenta. Quiere que hable con los sacerdotes que trabajan en el taller del orfanato y que haga mejoras basadas en sus aportaciones. Tengo su negocio exclusivo con seguridad, declaré, llevando la orden de trabajo al gremio de carpintería. Pero la mirada sospechosa del representante del gremio no cambió ni siquiera al mirar la hoja. El hecho de que la imprenta necesite ser mejorada no significa que no hiciste un buen trabajo la primera vez. No, el primer trabajo fue reunir el mínimo de piezas para que funcionara. Planeábamos mejorarla desde el principio. Al igual que el monasterio, había sido un trabajo en el que el tiempo era esencial. Pero explicar eso no cambió la duda en los ojos de todos. El representante del gremio levantó una ceja mientras miraba entre mi mirada decidida y la orden de trabajo. Di lo que quieras, pero esto sigue siendo un trabajo de mejora. Intenta conseguir una firma que diga que tienes su exclusividad una vez que termines esto. Entonces nadie podrá dudar de ti. Apreté los dientes y me contuve, no tenía sentido empujar el tema. Todo lo que podía hacer ahora era terminar el trabajo y traer algún tipo de prueba. Si la reputación de mi taller seguía cayendo en picado de esta manera, podía arriesgarse a afectar los trabajos que recibíamos de otros clientes también. Oye, Lutz. Estabas hablando de cómo Lady Rosemine no puede ir a la ciudad baja ahora que es la Sumo Obispa, ¿sí? ¿Eh? Oh, sí. Ya no puede ir a visitar a los plebeyos de esa manera. Me hace extrañar los días en que Lady Rosemine podía ir y hacer lo que quería, cuando quería. Lutz nos llevaba a mí y a mi Leer, Dimo, de la compañía Gilberta al templo. ¿Puede visitar el taller del orfanato del templo, ya que no está en la ciudad baja? Sí, algo así. A veces nos visita por la tarde para vernos trabajar un rato. La Sumo Obispa solía visitar los talleres de la ciudad para conseguir lo que quería, y era muy probable que viniera y comprobara el trabajo que yo estaba haciendo. Eso significaba que había una buena posibilidad de que yo pudiera hablar con ella, y con ese pensamiento en mente, miré lo que llevaba puesto, la misma ropa de trabajo que siempre usé en el taller. No había nada más que pudiera usar, considerando que iba a trabajar, pero algo me dijo que no sería una gran idea conocer a la Sumo Obispa de esta manera. Ya es un poco malo para un capataz andar por la parte norte de la ciudad. Ingo, ¿por qué miras tu ropa? Lutz preguntó con curiosidad. Levanté la cabeza. No parecía saber la posición en la que se encontraba el taller de Ingo, aunque no ayudaba mucho. Los comerciantes solían ir al gremio de comerciantes en lugar de ir directamente a los talleres de carpintería. No te preocupes, le respondí. Solo estaba pensando en este trabajo. No tenía sentido que hablara de mis malas circunstancias a alguien que no las conocía. Una vez que llegamos al templo, miré hacia la puerta. Había un sacerdote gris parado allí, sirviendo como guardia.
Lutz se encogió de hombros y luego se acercó a hablar con él. Nolte, este es Ingo el Gutenberg y su aprendiz, Dimo, aquí para mejorar la imprenta. Lady Rosemine ha permitido su entrada. Hola, Lutz. Gil me habló de esta visita. Puedes pasar. A diferencia de cuando se celebraban ceremonias religiosas, solo se abría la puerta lateral del portón. Pasamos a través de ella y el aire a nuestro alrededor cambió en un instante. El ajetreado clamor de la ciudad se desvaneció al envolvernos en un abrupto silencio que pronunciaba cada paso. Había tanto silencio que dudé en decir algo mientras caminábamos hacia el dormitorio de los chicos donde estaba el taller. Ingo, dijo Lutz, su tono y actitud cambió en el instante en que estuvimos dentro del templo. Le invitamos aquí para mejorar la imprenta, pero la estimada Lady Rosemine desea que primero discuta los asuntos con los sacerdotes grises, basando sus mejoras en lo que ellos creen que hará más fácil su uso. Sonaba igual que los sacerdotes del templo. El hecho de que un niño que no tenía ni 10 años pudiera cambiar su tono tan repentinamente me dejó atónito. También estaba trabajando duro para absorber los hábitos y el lenguaje de mis clientes para poder trabajar a mi manera y hacer negocios con clientes más ricos, pero había conseguido mi certificación de Beruf centrándome en mis propias habilidades mientras solo hacía contratos de leanje y el capataz para el que trabajaba en ese momento nunca me había llevado a ningún sitio. Solo cuando entregué la imprenta en el taller del templo con la compañía Gilberta, supe que cambiaron completamente su forma de hablar y actuar cuando visitaban a los nobles. Supongo que debería esperar lo mismo de un aprendiz que trabaja en una gran tienda que hace negocios con los nobles. ¿Quién sabe qué clase de entrenamiento le han dado? El taller del orfanato estaba en el sótano del edificio de los chicos. Había traído a Dimo conmigo desde que estuvo allí cuando entregamos la primera imprenta, pero pude ver lo nervioso que estaba. Atención, todo el mundo. Por favor, digan lo que piensan de la actual imprenta, dijo Gil. Lady Rosemine desea mejorarla con el fin de hacerla lo más rápida y fácil posible de usar, para que pueda imprimir más mercancía. Gil era el jefe de este taller, y dado que era más o menos de la misma altura que Lutz, probablemente tenían una edad similar. Pero, aunque todavía era un niño, era uno de los aprendices de la sumo obispa, lo que significa que tenía más autoridad que nadie en el taller. Los sacerdotes grises asintieron con la cabeza. Luego se pusieron en fila frente a mí y a Dimo antes de expresar suavemente sus opiniones. Agradecería que se facilitara la colocación de la pizarra de composición en la prensa. Cuanto más cerca podamos mantener la tinta de la prensa, mejor. Moverla siempre crea un desorden. ¿Podría añadir algún lugar para que pongamos los artículos relacionados con la tinta, preferiblemente por aquí? Mientras que los sacerdotes usaban el mismo tipo de ropa andrajosa, hablaban de manera educada, completamente diferente a los artesanos de la ciudad baja, ya que enumeraban sus mejoras deseadas. Espera un segundo. Tengo que recordar todo esto. Facilitar el dejar la pizarra de escribir, añadir un lugar para poner la tinta. Seguramente será difícil memorizar las opiniones de tanta gente. ¿Puedo sugerir que las escriba?, sugirió un sacerdote gris, sosteniendo un bolígrafo y lo que parecía ser una hoja de papel estropeada. Él tenía razón, pero mi experiencia en la escritura me permitía hacer órdenes de trabajo para el gremio de carpinteros, e incluso entonces, Anike siempre era la que hacía las cuentas. Aparte de las cosas que estaba acostumbrado a escribir como parte de mi trabajo, las palabras no me llegaban. Dicho esto, estaba siendo amable aquí, y sería totalmente imposible para mí memorizar todo lo demás, así que me adelanté y tomé la pluma. Disculpe, pero ha escrito mal esa palabra, señaló un sacerdote gris, que había recibido una gran educación a pesar de ser huérfano. Me rasqué la cabeza torpemente. No pude corregir mi error porque no sabía cómo deletrear la palabra, pero no podía decir eso mientras trabajaba para la sumo obispa. Mientras estaba allí, haciendo una mueca con la pluma en la mano, uno de los sacerdotes grises habló por mí. Gil, por favor escribe en lugar de Ingo. Creo que su tiempo estaría mejor empleado en la imprenta, viendo los aspectos que nos molestan y cómo queremos mejorarlos para él. Fritz tiene razón. Por favor, practique usted mismo el uso de la imprenta, dijo Gil, devolviéndome a la realidad cuando me quitó el bolígrafo y el papel.
sabía que el sacerdote gris llamado Fritz me había ayudado, sabiendo que no podía escribir bien. Levanté una mano para expresar mi agradecimiento. Asintió con una sonrisa y le susurró algo a Gil, quien luego se dirigió a otro sacerdote gris. Bartz, por favor, prepara la imprenta y haz el proceso con Ingo y Dimo. La escritura será hecha por Fritz. Entendido. Ese breve intercambio dejó claro que el taller no estaba siendo dirigido enteramente por Gil. Había sacerdotes grises adultos ayudando también, lo que tenía mucho sentido considerando que todavía era un niño. En los talleres de la ciudad baja, solo se permitía que se convirtieran en capataces aquellos con habilidades técnicas y experiencia, así que los niños inexpertos sin un buen conocimiento del trabajo que había que hacer nunca se ponían a cargo de nada. Me resultaba extraño que los adultos del taller del orfanato obedecieran a Gil y Lutz cuando ellos mismos eran más fuertes y tenían más experiencia. Aparentemente así es como son las cosas en la sociedad noble, pero maldita sea si no se siente raro todavía. Ingo, Dimo, esta es la pizarra de composición, y así es como se imprime usando la prensa, explicó el sacerdote llamado Bartz. Dimo y yo lo probamos nosotros mismos. Como la imprenta era solo una ligera modificación de una prensa normal, el proceso requería mucha fuerza en los brazos, al igual que las cosas de jugos. Había un puesto cerca para sujetar la tinta y el papel, pero no tardé mucho en entender por qué querían algo que estaba en la propia prensa. Así que querrás el papel por aquí, ¿verdad? Pregunté, tocando a la prensa. Lutz rápidamente extendió la mano por el costado y señaló un área en particular. Más bien, ¿podría poner una caja delgada en un ligero ángulo diagonal por aquí? El papel es más o menos del mismo tamaño, así que sería ideal si pudieras hacerlo con esto en mente. De acuerdo. Eso haría más fácil imprimir desde este ángulo. Imité el acto de poner el papel en su lugar para tener una idea de ello, todo el tiempo impresionado por la capacidad de Lutz para dar una explicación concreta de lo que quería. La herramienta para aplicar la tinta se podría poner aquí, continuó Lutz, enumerando un montón de sugerencias. Yo asentí, todavía impresionado, pero cada mejora me confundió más y más. Estaba siendo extrañamente específico. Aunque lo dejé continuar, cada vez sospechaba más que sabía más de lo que estaba diciendo. Necesitaba satisfacer a la sumo obispa, y cuantas más sugerencias tuviera, mejor. El trabajo será aparentemente mucho más fácil y necesitará menos energía si usted hace un soporte deslizante, que tenga el papel y las letras en él. De esa manera, todo lo que necesitaría hacer es empujarlo debajo de la prensa, y luego sacarlo de nuevo, Lutz dijo, hablando como si de repente se acordara. Pero el hecho de que dijera aparentemente dejaba bastante claro que había alguien que ya sabía cómo sería una imprenta terminada y que solo le estaban dando instrucciones. Oye, Lutz. Alguien sabe exactamente lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Pregunté, mirándolos a él y a Gil. Si alguien sabe esas cosas, entonces no hay necesidad de que yo escuche lo que los sacerdotes grises piensan. Podría hacer la imprenta que la sumo obispa quiere, así como así. Pero Lutz se alejó, consciente de todos los que nos rodeaban. Definitivamente estaba ocultando algo y eso me molestó. Necesitaba hacer un trabajo perfecto para satisfacer a la obispa y salvar mi reputación. Estaba en una situación desesperada y no tenía tiempo para jugar. Si quiere mejorar la imprenta, déjeme hablar con la persona que sabe cómo debe ser el producto final. ¿Planeas hacernos perder el tiempo con pruebas y errores inútiles o algo así? Exclamé, haciendo que los sacerdotes grises se sacudieran y dieran un paso atrás. No había dicho mucho, pero el aire de la habitación había cambiado descaradamente. La calma en los rostros de los sacerdotes se desvaneció de inmediato y me miraron con expresiones cautelosas. Yo le gritaba a Lutz, no a ellos. Fruncí el ceño mientras los sacerdotes intercambiaban miradas incómodas. Aunque no les había dicho nada, el ambiente era ahora inusualmente apagado. Lutz miró alrededor del taller y se rascó la cabeza con un suspiro. Mira, Ingo, somos de la ciudad baja, así que estamos acostumbrados a que la gente grite a la mínima expresión, y entiendo que esto se ve como normal allí. Pero aquí en el templo, la violencia está prohibida, nadie grita o se levanta en la cara a nadie.
Todo lo que hace es asustar a la gente. ¿Deberíamos salir? Estoy seguro de que preferirías hablar como si estuviéramos en la parte baja de la ciudad. ¿La violencia está prohibida? ¿Nadie grita? ¿Qué clase de lugar es este? Este lugar tenía una cultura totalmente distinta a la de la ciudad baja. La explicación de Lutz había dejado claro que nosotros éramos los raros aquí, no los sacerdotes. Lo siento, Gil, pero ¿podrías escribir las opiniones de todos? Ingo y yo terminaremos esta charla afuera. Lutz me dirigió afuera, incluso pidiendo a Dimo que nos acompañara cuando traté de dejarlo atrás. Solo los Gutenberg están autorizados a entrar en el taller para proteger a los huérfanos y esas cosas. No podemos dejar que te quedes allí solo. ¿Quieres decir que ya no soy un Gutenberg? No me corresponde a mí decirlo, respondió Lutz cuando salimos del templo y volvimos al bullicio de la ciudad baja. Finalmente estaba de vuelta donde pertenecía. Lutz había dicho que podíamos continuar nuestra discusión en mi taller. La compañía Gilberta estaba más cerca, pero Dimo y yo no llevábamos suficiente ropa para entrar en una tienda del norte. Cuando finalmente llegamos, Lutz habló en el momento en que cerré la puerta tras nosotros. Entiendo que quieras hablar con la persona que sabe cómo debe ser la prensa terminada, Ingo, pero es Lady Rosemine. Ella ya no puede levantarse y hablar con los artesanos de la ciudad. Fue bautizada como noble antes de convertirse en la sumo obispa, por lo que su estatus no le permite hablar con los plebeyos de la ciudad. Eso no puede ser verdad. Has estado hablando con la sumo obispa. Y dijiste que ella visita los talleres de vez en cuando. Grité, golpeando la mesa. Lutz levantó una ceja. Y eso es cierto. Pero, ¿crees que un artesano va a ser tratado igual que un comerciante de la compañía Gilberta que está acostumbrado a tratar con los nobles? No sé qué es lo que te molesta tanto, pero el templo está lleno de nobles, allí el estatus lo decide todo. Además, Gil es un asistente de la sumo obispa. Es básicamente su representante en el templo, no alguien a quien un artesano como tú pueda gritar por ser irrazonable, dijo con un suspiro. Todo lo que debiste hacer fue sonreír y escribir las opiniones que te dieron. Tienes suerte de que la sumo obispa no sea más noble sin corazón, de lo contrario podrías haber sido castigado por tu insolencia. El problema no es que no pueda venir a verte si quiere, es que los plebeyos groseros como tú, que no entienden el estatus, molestarían a todos los nobles que la rodean. Es por eso que ella evita conocerlos en absoluto por seguridad. Si molestas a un noble, podrías ser asesinado donde estás. Y también sería culpa tuya. Lo que trato de decir aquí es que renuncia a encontrarse a la sumo obispa en persona. Aprieto los dientes. Entiendo que me equivoqué allí, no sabía cómo funcionaban las cosas en el templo. Pero no puedo echarme atrás tan fácilmente. Tengo que mejorar la imprenta para que mi taller no cierre, dije, explicando a Lutz que su reputación había caído en picado desde el trabajo en el monasterio. No espero que un comerciante tenga las dificultades por las que pasamos los artesanos, pero las cosas no son fáciles para mí en este momento. El futuro de mi taller depende de esto. No, te entiendo. Mi padre y mi hermano mayor trabajan en la construcción y mis otros hermanos son carpinteros. Todos ellos se dedican a la carpintería, en realidad. Mi padre, Dade, fue a Hase por el mismo trabajo en el monasterio. Conocí a Dade. Habíamos trabajado juntos en el monasterio. Y su hijo Siek era un aprendiz de Leange en el taller Dostal. El hecho de que yo supiera de quién estaba hablando me dejó atónito. ¿Por qué el hijo de un carpintero trabaja como leerl para la compañía Gilberta y sirve como uno de los Gutenberg, de la sumo obispa? Pregunté, parpadeando de sorpresa. Incluso si pretendía ser un aprendiz en una gran tienda, no parecía haber ninguna conexión aquí. Es una larga historia, respondió Lutz, negándose a dar más detalles. Luego me miró con sus ojos verdes. De alguna manera, parecía que su vista estaba fijada en el futuro. Entiendo que tu posición en el gremio es importante para tu taller. Lady Rosemine causó el problema, y ella lo entiende. También entiende que mejorar la imprenta es más importante que nada en este momento. Le diré al maestro Beno lo que sé de todo esto, incluyendo tu perspectiva como artesano,
Y veré si puede crear algunas circunstancias para que te reúnas. Te debo una. Lutz habló con Benno, quien luego negoció con la sumo obispo. Simpatizó con la difícil situación del taller Ingo y aceptó reunirse conmigo, aunque bajo 3 condiciones. 1. Tenía que pagar una cuota de intermediación a la compañía Gilberta. 2. Solo podía hablar cuando Benno me diera su permiso. 3. Tenía que estar emocionalmente preparado para la posibilidad de que la reunión terminara con mi muerte. ¿No son estos honorarios un poco altos? ¿3 grandes monedas de plata solo para ir al templo una vez? ¿En serio? Empecé, tratando de bajar el precio. Pero Benno me mostró un brillo con sus ojos rojo oscuro. ¿Estás bromeando? Estamos poniendo en suspenso los negocios de la tienda y saludando a los nobles en el barrio noble. Todo para que puedas visitar el templo. Si no te gusta la tarifa, puedo quedarme aquí y concentrarme en mi propio trabajo. Ve por ti mismo, por lo que me importa. Estoy seguro de que un artesano que no conoce ni un solo saludo noble lo hará muy bien. He vacilado. Benno tenía razón, eso realmente iría mal. No sabía cómo tratar con los nobles en absoluto. Está bien, está bien. Pagaré. ¿Contento ahora? Es por esto que no trato con las grandes tiendas. Pagué el alto precio y soporté una conferencia sobre lo que debería llevar el día de, entre otras cosas. Tal vez el precio no era tan alto después de todo, ya que incluía advertencias y consejos sobre cómo tratar con los nobles. No estaba seguro de por qué esa última condición era parte del trato, pero tener la oportunidad de encontrarme a la sumo obispa era ciertamente más importante. Así que me decidí y me dirigí al templo, aceptando la posibilidad de que fuera lo último que hiciera. Uf. Por fin ha terminado. Una vez que salí del templo, después de haber sido examinado por caballeros y sacerdotes de pies a cabeza en esa sofocante habitación, dejé escapar un suspiro de alivio. Mientras miraba la conocida ciudad baja, la tensión se drenó de mi cuerpo. Finalmente había conseguido el contrato diciendo que tenía el negocio exclusivo de la sumo obispa, algo que había estado agonizando desde que se mencionó por primera vez el trabajo en el monasterio. Tengo que volver y hablar con los demás sobre esto. Cuando originalmente mencioné que nuestro taller podría haber perdido la exclusividad de la sumo obispa, tanto Anike como Miss Leers respondieron con optimismo, pero sabía que debían estar igual de preocupados por dentro. Su nuevo pedido era algo bastante raro, a juzgar por lo que habían dicho esos herreros, pero eso era algo en lo que pensar más tarde. En este momento, solo quería contarles lo que había pasado y poner fin a toda la preocupación. Pero mientras disfrutaba de mi breve reposo, Benno me echó un vistazo, empezando a despeinarse. «Idiota. Nada ha terminado todavía. De hecho, aquí es donde empiezan los verdaderos problemas. Hay diferentes profesiones trabajando juntas en esto, y eso no va a terminar pronto. Vas a compartir este trabajo de aquí en adelante. No, eso no puede estar bien. Esto es solo una vez». La sumo obispa solo había sacado esta loca idea porque era una noble que no sabía cómo trabajaban los artesanos. Ningún otro cliente sugeriría que hiciéramos algo que fuera tan doloroso. Todo estaría bien mientras pudiéramos sobrevivir a este único trabajo. Lutz sacudió la cabeza. Vamos. ¿Realmente crees que Lady Rosemine va a hacer esto una vez y nunca más? No. Ahora ella va a pensar que esto es normal y lo hará cada vez. También puede esperar que cada trabajo que tenga a partir de ahora le implique trabajar con gente de otras profesiones, dijo, con una mirada mundana en su rostro. Esas fueron las palabras de alguien que conocía a Rosemine mucho mejor que yo. Cuando la preocupación empezó a correr hacia mí, Benno me dio una palmada en la espalda. Pero ahora que lo has aceptado, no tienes más remedio que seguir adelante. Tendrás que hablar con el gremio de comerciantes y todos los demás gremios involucrados, y luego pasar por los talleres de Zack y Johan para presentarte. Deberías ir a los herreros mañana, y enviaré una solicitud de reunión al maestro del gremio para ti. Si enviaras una, ni siquiera sería leída a tiempo para la fecha de entrega. Ve bien. Benno enumeró un montón de cosas que necesitaba hacer de una sola vez, pero no entendí el trabajo de base que los comerciantes siempre hacían.
Debió darse cuenta por la forma en que le parpadeaba, porque me miraba con los ojos entrecerrados. Mete la cabeza en el juego, Ingo. Debes terminar todo esto antes de que los herreros regresen al templo. Esto es algo que normalmente tendrías que hacer por tu cuenta sin mí. Esto es un gran lío ahora, dijo Beno, cruzando los brazos. Pero incluso entonces, todavía no me había dado cuenta de lo mal que estaban las cosas. No fue hasta que corrí por la ciudad para saludar a todos los involucrados que finalmente entendí. Finalmente completamos ese maldito trabajo de Hase que requería que movilizáramos a todos los gremios de carpintería y construcción de la ciudad, ¿y ahora estás empezando otro gran lío?, exclamó el maestro del gremio. Una imprenta construida a través de los esfuerzos cooperativos de talleres de profesiones completamente diferentes. Ya basta. Arregla este asunto entre los otros expertos con tu gran título, sea cual sea. No me involucres en esto. Su desesperación por no involucrarse fue lo que finalmente me hizo entender el impensable lío en el que me había visto envuelto.